damos paso a nuestra conductora, a nuestra psicóloga Cintia, que siempre tiene los mejores tips para tener un estilo de vida saludable mentalmente y emocionalmente. Gracias a... Hola, hola, bienvenidos a todos conectados seguro para este segmento Doctor en Casa. Soy la psicóloga Cintia y hoy aquí estoy acompañada de un gran colega, ¿verdad? Demos la bienvenida aquí al colega, estoy encantada de conocerlo también, el colega psicólogo, aquí reconocido también, conferencista nacional, internacional, teniendo especialidad en jóvenes también en Israel, pasantía en Colombia. Él es psicólogo forense, Edwin Alvarado. Bienvenido, Edwin. Gracias, Cintia, muy amable por tu invitación a este evento, gustoso de verte, un gusto estar acá. Genial. Hoy día nos va a traer un tema también bastante importante, que en la sociedad lamentablemente se ven muchos casos de violencias, de abusos, de maltrato, de muerte y de violaciones. Y es importante tener en cuenta cómo es el perfil de estas personas que cometen estas atrocidades, el perfil psicológico de un abusador sexual. Es importante conocer estas características o rasgos que pueden tener. Para eso, como psicólogo forense, Edwin, por favor coméntanos cuál es ese perfil, cuáles esas características que puede tener alguien que abusa de un niño o de un adulto. ¿Cómo pueden ser? Bien, Cintia, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos, buenos días, perdón, a todos, público presente. Y bueno, hablar del perfil psicosexual en realidad es un tema pues muy amplio, muy complejo, ¿no? Primero, tener en cuenta la prevención, ¿no? Un agresor sexual normalmente puede estar en casa porque en realidad no hay un perfil definido, pero sí hay características que pueden llevar a una persona a cometer un delito de ese tipo, ¿no? Un agresor sexual puede ser desde un padre, caso de los pedófilos, ¿no? El caso del padre Gracie de Argentina. Puede ser un psicópata, como el caso pues, de Ted Bundy, americano, que violaba y mataba. O puede ser un agresor sexual típico drogadicto de la calle. Entonces, cualquiera puede cometer un delito de este tipo, ¿no? La familia siempre debe estar preparada. Por eso que siempre se pide que los niños pues en casa los eduquen frente al cuidarse y prevenir este tipo de riesgo. El agresor sexual siempre puede ser un tío, un hermano, hasta un padre. Hemos tenido casos de padres que abusan de sus hijas. Inclusive hemos tenido casos de padres que embarazan a sus hijas por violación. Entonces, el agresor sexual no hay un perfil definido y es multidimensional. Y muchos le dicen, es un agresor sexual, es un enfermo mental. Pues hay que tener cuidado porque realmente no tiene una enfermedad mental, sino tiene una alteración de su conducta sexual, que es algo muy diferente, ¿no? Entonces, hablando de perfiles es muy amplio en ese tema, ¿no? Normalmente puede ser pues una persona que tenga inmadurez psicosexual, que tenga un conflicto psicosexual, que tenga foco control de impulsos sexuales, vaya con la satisfacción inmediata sin el vínculo de afecto, o que sea una persona pues que tiene lo que nosotros llamamos distorsiones cognitivas sexuales, ¿no? Cómo interpreta la sexualidad humana el agresor sexual. Y es un punto muy complejo y muy latente y hay mucha incidencia actualmente pues en nuestro medio ese tipo de casos, ¿no? Qué tremendo, dices que puede ser el padre, puede ser cualquier persona, entonces, hasta el padre de la iglesia incluso.
Claro, hay caso de padre Gracie de Argentina que está investigado por acoso, por violación de menores. Y pues nadie esperaba de él, ¿no? Es un padre al que mucha persona iba pues a hablar con él, a confesarse. Y es una persona que cometió muchas atrocidades con niños de la iglesia, ¿no? El cual está actualmente preso. Y puede ser pues también padres de familia que uno no lo espera, ¿no? Tengamos en cuenta que la investigación en agresiones sexuales, por ejemplo, agresiones a niños, normalmente las personas son cohibidas, tímidas, aisladas, no tienen habilidades para cortejar, enamorar personas de su propio grupo etario, y van hacia menores que no les demanda exigencias cognitivas, o sea, un caramelo, un perrito, un chocolate pueden persuadirlas en caso del pedófilo. Entonces aparentemente uno lo ve tranquilo, pero no son tranquilos. Entonces ese es el dilema. Y es muy diferente, ¿no? Hablando en temas forenses, frente al perfil de otro delito, ¿no? Por ejemplo, un homicida, pues se le nota la impulsividad, o una persona que roba, se le nota pues que es drogadicto, o es vago. En caso de un agresión sexual no existe, o no, pues, uno no se puede dar cuenta, ¿no? Así es. Entonces es bastante difícil identificar algo así, por lo que estás comentando. En tu experiencia, ¿hay algún indicador que se pueda percibir en los adolescentes, por ejemplo, algunas características de riesgo que conlleven a esto, o no lo hay hasta que se den? Claro, tengamos en cuenta que también hay adolescentes que pueden hacer agresiones sexuales, ¿ok? También tenemos adolescentes que pueden llegar a tocar o abusar de sus propias hermanas o sobrinitas. Yo he tenido y hemos tenido casos también de adolescentes infractores acusados de violación sexual. Y lo que se puede acá prevenir es que los padres pues hagan una buena educación psicosexual desde que son niños. La sexualidad pues no es un tabú, la sexualidad no es algo malo, cochino, que uno debe cubrir, ¿no? Sino que la familia debe hablar sobre el tema desde que son pequeños. 1000 veces que el niño aprenda sexualidad en la casa, que lo aprenda en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque hay parte de la distorsión sexual, es decir, cómo interpreta el adolescente la sexualidad. La erotización precoz también. Muchos padres de familia duermen en una cama y al lado los hijos y a veces perciben escenas sexuales de los papás, lo están sobreerotizando, o a veces tienen acceso a los videos adultos de los papás, o ven series que a veces los papás no cuidan y los niños o la gente lo ven. Entonces la erotización precoz, la sobreestimulación precoz, la distorsión cognitiva en los niños también conlleva eso. Entonces la educación sexual, tengan en cuenta que no solamente es biológico, ¿okay? No tiene que ver con hormonal, tiene que ver con cuestión de aprendizaje. Tu sexualidad es lo que uno aprendió en su niñez y en su adolescencia. Entonces hay que cuidar mucho el entorno familiar respecto a educar en la sexualidad como algo sano, bueno, pero orientarlo respecto a qué está bien y qué está mal dentro de la sexualidad humana, ¿no? De acuerdo, entonces hay que tener realmente una orientación adecuada para que puedan desarrollar un perfil sano, digámoslo así, en términos comunes, características sanas de la sexualidad, porque es una forma de prevención a que no se pueda desencadenar otros patrones que lleven a distorsiones cognitivas, que lleven a trastornos y que por consecuencias lleven a estos sucesos lamentables. También es común pensar de que un abusador y que se convierte en un violador, incluso también de niño o adolescente, ha pasado por lo mismo, ha sido abusado o ha pasado por violación sexual. ¿Es común esto que se repita o no tiene que ver? Muy buena pregunta, colega. Mire, hay algunas investigaciones y algunas teorías inclusive que apuntan del hecho de que un abusador abusa de otros, ¿no? Y hay investigación al respecto. Existen casos sobre eso, existen casos que algunos han sido abusados y por una cuestión de venganza hace a otros niños lo que le hicieron a él cuando era niño. También sucede eso. Cuidando a los niños que son abusados, puede existir una incidencia de que distorsione, malinterprete su sexualidad y que pueda, cuando sea adolescente o adulto, como una situación de venganza psicológica a otras personas en base a lo que le hicieron cuando era niño, pero en esa etapa no se podía defender. Es como una transferencia de su agresión, ¿no? O de su frustración. Claro que puede darse, ¿no? Pero como le decía, el abusador sexual es un mundo tan complejo que no solamente vamos a ver si ha sido abusado, pero tiene que ver muchos factores. Tiene que ver con falta de habilidades sociales, tiene que ver con posible abuso sexual en la infancia, tiene que ver con violencia, con maltrato, con negligencia en la educación sexual, tiene que ver con el machismo dominante también, porque los niños no deben cosificar a la mujer como un objeto sexual. Un padre machista, un padre que a la mamá la somete y solo tiene ese fin, el niño aprende, recuerden, por observación, y eso distorsiona
lo que es la sexualidad también en un adolescente y en un futuro agresor también probablemente. Claro, porque al inicio mencionabas que ha aumentado la incidencia, entonces esto justamente creo que fomenta la incidencia en estas conductas delictivas, ¿verdad? ¿Cuánto está aumentando la incidencia o en qué está aumentando la incidencia actualmente aquí en el país, en Perú? Bueno, dentro de la casuística que manejamos, bueno, muchas instituciones en el Perú que trabajan estos temas, ¿no? Ministerio Público, CEN, Fiscalía, lo que es Minjus. Entonces, todas las entidades normalmente manejan una base estadística, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, tenemos mucha incidencia de delitos contra la libertad sexual. Especialmente en delitos en la cual, pues, no existe una prueba contundente muchas veces, como el caso de un informe médico legista o un ADN, toda vez que muchos delitos son tocamientos. Y cuando un profesor toca, por ejemplo, un caso de un profesor que tenemos ahorita, que toca a su alumna, solamente la versión de ella y la versión de él. Entonces ahí cuenta mucho el peritaje psicológico forense para valorar pues la afectación en la niña y para valorar el perfil del agresor, porque no hay otro medio probatorio. Entonces es sumamente importante en ese caso determinar ahí. La incidencia es alta, ¿no? En el Perú se ven muchos casos de abusos sexuales porque es un delito pues muchas veces encubierto, un delito muchas veces que se da en el mundo privado y hay muchas dinámicas psicológicas ahí. A veces al niño lo convence de no denunciar porque es el padre o es el hermano. El famoso síndrome de acomodación de Sumi, ¿no? Mejor me retracto antes de mandar preso a mi papá y quién va a mantener a mi familia. Y se tragan el trauma a los niños. Claro, es una distorsión enorme porque es un panorama que se vive aquí en el Perú. Que hay una incidencia importante, como mencionabas, que justamente es el padre, el tío, el sacerdote, alguien de confianza y alguien admirado, que la otra parte de la familia intenta callar. No lo vayas a denunciar, ¿qué pasa si va a ir preso? ¿Quién nos mantiene? ¿Qué hacemos? Y cae en esto, como mencionas, de que se le diga al menor que no hable, que no denuncie, que cambie la historia. Para eso también hay pruebas, como mencionaba, peritajes y contraperitajes que pueden ser un poco más certeros y llegar a mayores características psicológicas. Por favor, coméntanos del peritaje, contraperitaje, porque si bien el psicólogo en general, desde que es licenciado, está facultado para hacer un informe psicológico, aún así sea forense, pero en el campo de una especialidad propiamente forense tiene mayor relevancia. Coméntanos. Bueno, actualmente se maneja en el Perú pues muchos aspectos periciales, ¿no? Tenemos nuestra cámara GESEL que se hace para poder entrevistar a un niño, no revictimizarlo en ese tipo de delitos, y los peritajes pues evaluar al niño pues la afectación psicológica que pueda tener compatible con este tipo de delitos, ¿no? Acá lo importante es que todos los peritos o los que hacen periciales en nuestro entorno, recordemos que la ley, por ejemplo, de violencia familiar no discrimina si debe ser especialista o no, puede hacerlo uno de un hospital, de un centro de salud y es aceptado su informe, pero lo importante es que cuidemos mucho los psicólogos que nos dedicamos a eso, en el sentido de que el informe es tan crucial, ya que muchas veces los operadores de justicia toman decisiones en base a los peritajes y podemos tener de repente un imputado inocente preso o un culpable libre por una mala praxis forense. Los peritajes tienen que ser pues un procedimiento netamente científico, con mucha metodología, con mucha teoría, con mucha técnica. Hay protocolo de eso, el Ministerio Público tiene los protocolos oficiales y la experticia, la experiencia, la capacitación a los peritos debe enseñar un poco a cómo obrar, ¿no? Cómo hacer bien un procedimiento forense, porque como le decía, hay víctimas que necesitan explorarlo adecuadamente para ver su afectación, como hay también pseudo víctimas que también pueden, y se ha dado caso, ¿no? Que también pueden mentir frente a un hecho por una ganancia secundaria, un beneficio externo, un elemento de presión, también se da por una cuestión de venganza, malas denuncias o denuncias falsas. Entonces el peritaje es muy importante que el perito tenga en cuenta todo eso, ¿no? La objetividad, la ciencia, la teoría, la metodología, y que también el perito valore si lo que dice el relato es falso o es verdadero en base a consistencia, ¿no? Es importante eso, siempre un perito tiene que ver una víctima como pseudo víctima y un agresor como pseudo agresor en base a la objetividad de una denuncia de este tipo, ¿no? Así es. Claro, porque si no sería bastante ligero, ¿no? Y fácil juzgar de que porque alguien dice que el otro la agredió, una persona la agredió, juzgarla porque sí. Para eso hay pruebas también, y una prueba bastante importante en un caso es el peritaje. Es una prueba más para determinar la inocencia o culpabilidad de un presunto agresor o presunta víctima, como menciona.
Y también hay que ver que, como menciona, hay pseudo agresores, ¿no? O pseudo víctimas. ¿Qué me puedes comentar al respecto desde tu experiencia? Porque psicólogo Edwin tiene una gran experiencia, ¿no? Es perito, es psicólogo forense de varios años de experiencia en el ministerio, ¿no? Por el Estado, Ministerio de Justicia. Comentan. Bueno, lo que yo sugeriría es a todos los peritos, pues, que tengan en cuenta en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de de agresores y pseudoagresores y víctimas y pseudovíctimas, en que hay agresores que sí lo son, ya que sí son, que han cometido el delito, pero que muchas veces fingen no serlo, ¿no? Con la simulación. Y hay agresores que no son culpables, pero muchas veces se los peritan y salen como agresores, o sea, con inmadurez, conflicto, falta de control de impulso sexual, hasta le pueden poner sadismo sexual o un trastorno sexual. Entonces a veces pasa eso, ¿no? Porque las pericias, como todo instrumento, también tiene un sesgo de error, tiene un margen probabilístico, y sucede también con las víctimas. Acá lo importante, como les decía, es que el perito trata de ser muy objetivo. O sea, siempre que evalúa a alguien, tiene que verlo como víctima o como pseudo víctima, y agresor o pseudo. Y evaluar elementos como, por ejemplo, si hay ganancias secundarias, si hay venganza, si hay odio, elementos de presión. Evaluar, por ejemplo, si hay falta de memoria, si el lenguaje es coherente, consistente de la víctima. Evaluar si es un proceso natural en el sentido de que puede acercarse a la verdad de lo dicho por la víctima, ¿no? Recordemos que los agresores, muy pocos confiesan su delito. Exacto. Claro. Exactamente. Y también hay víctimas que no son víctimas, pero que acusan por motivaciones externas. Eso sí hemos tenido nosotros. Por otras ganancias también. Claro. Y puede pasar, como mencionas. Así que por eso es muy importante, podemos rescatar, entonces, concluyendo, de que hay que ser un muy buen psicólogo forense de experiencia para poder saber estos temas y llegar a una conclusión realmente científica. Por algo la psicología no es una simple recomendación, esta es una otra área de la psicología que es forense y que por algo es algo científico. Psicología es una ciencia y requiere una preparación, incluso de años, hasta formación internacional también como ponente. Así que, por favor, acudamos a especialistas que sí saben el tema. Y otra cosa, hay que prevenir el área sexual. La parte forense es más de evaluación, la parte clínica de terapias es más de prevención o tratamiento y asesorías. Así que Edwin, menciona tu número de celular porque pronto vas a realizar muchas conferencias, lo haces virtuales. Tu número de celular, por Bueno, favor. muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a dar algunas charlas también hoy en la noche y después el lunes, y algunas conferencias también con un instituto de México en agosto. Bueno, mi nombre es Edwin Alvarado, doy conferencias también. Mi teléfono pues es 999-3685-22 para algún tipo de taller o charla que puedan ustedes recibir en el tema forense. Excelente, Edwin. La verdad que ha sido un lujo tenerte, Gracias. tiene una gran trayectoria, contáctelo, y también para formar a psicólogos, que todos también debemos formarnos en esta área. Listo, entonces, Muchas gracias, encantado, Silvia, un gusto Edwin. también estar contigo. Nos despedimos del segmento Doctor en Casa. Conéctese, por favor, todos los sábados a las 10 en el segmento Doctor en Casa para tener más temas psicológicos de salud física, salud psicológica, salud mental, salud que es vida. Soy la psicóloga Cintia Rodríguez, me encuentran como Máster Emocional en las redes sociales y estoy muy gustosa de hablarles sobre estos temas. Vamos.